Burgos. Pues bien, las protestas siguen a nivel nacional. Esta mañana estábamos dando cuenta que intervinieron en el aeropuerto de Arequipa, ya ha sido recuperado, pero la cantidad de muertos ha subido. Ahora se habla de 5 muertos, la mayoría de ellos serían menores de edad, pero también es preocupante porque los policías han sido también atacados, tanto de la forma violenta de los manifestantes como también en esos enfrentamientos donde hemos visto la sede de la Fiscalía en Andahuaylas totalmente quemada, el ingreso a la planta Gloria totalmente incendiada, en el caso de 2 camiones en específico, donde se ha tenido que salvaguardar a los trabajadores de la planta en Arequipa. Y aquí también el Ministerio Público también ha sido el blanco de fascinerosos que con piedras empezaron a atacar la sede. ¿Qué se está cocinando? ¿Hay un caldo de cultivo? Nos preguntamos. Esta marcha, supuestamente pacífica, entre comillas, tiene un manejo político. Ya estamos con el sociólogo Jorge Yamamoto, a quien le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Buenas noches, gusto saludarles. Doctor Yamamoto, ¿cuál es su lectura sobre lo que se viene viendo con esta explosión de manifestaciones a nivel nacional en Ica, Andahuaylas, también está en Junín, se ha visto ahora en Arequipa? ¿Qué cree que se está cocinando? ¿Qué hay detrás? Sí, antes del cantinflesco golpe, los peruanos nos preguntábamos por qué, a pesar de tanta corrupción, tanta incompetencia, el pueblo no se levantaba. Y habían dos hipótesis que se puedan unir, que el pueblo estaba ya sin esperanza, desanimado, y la segunda hipótesis, que es la interesante, era que no había una organización que levante las masas y que sepa llevarlas a una marcha, sea pacífica o sea agresiva. Luego del golpe, la evidencia apoya esta segunda hipótesis porque de pronto hay una serie de manifestaciones y de una enorme intensidad. Entonces aquí lo que podemos analizar con la información existente, por ejemplo en el caso de Andahuaylas, que ya se ha informado que hay miembros del Movadef que están directamente vinculados con el levantamiento y la agitación. Pero estos líderes que hacen aprovechan las promesas no cumplidas, la frustración, el resentimiento del pueblo y basando en una percepción ya sabida que es que el Congreso tiene peor aprobación que el presidente, se asusa a la población para que se vayan todos. Ahí tenemos una emoción y un pensamiento compartido. Pero luego se introduce el tema de agenda del Movadef y de otros partidos políticos que ya conocemos, que es la nueva constitución. Entonces eso es parte de lo que se llaman operaciones psicológicas, es decir, partir de un descontento, de frustraciones que hay en la población, encender esa emoción negativa y luego meter de contrabando contenidos para los fines oscuros que pueda tener la operación psicológica. Y luego, qué curiosidad o qué coincidencia que en Ica, en la parte específica en donde ya han habido paralizaciones de la carretera por parte de los mismos actores y en otras partes del Perú que ya se ha consabido que hay una reacción violenta si es que se le sabe provocar, tenemos entonces un escenario que va más allá de la simple lógica, pero explicaría, no justificaría qué es lo que estamos viendo y qué es lo que se viene. ¿Cómo se debe actuar, doctor, ante este estallido para poder entender esta utilización que están realizando el Movadef? No es nada más que el brazo político de Sendero Luminoso, porque tenemos un escenario de descontento, un escenario donde se pide elecciones inmediatas y esto no se puede dar porque tiene su plazo,
pero también tenemos la parte del Congreso, un sector que no ayuda a calmar las aguas. Efectivamente, por un lado, en el Congreso, el hecho ya que haya un congresista que le mete un golpe por la espalda y que luego sale corriendo, ya eso es el colmo, porque hay doble cobardía, primero por golpearlo por la espalda y luego por irse corriendo y defenderse con que sus amigos lo tienen que defender. Pero obviamente que lo más importante es que es un Congreso que no tiene capacidad intelectual ni moral mínima. También no nos olvidemos que dentro del Congreso hay personas que tienen vínculos sospechosos o algunos más que sospechosos con el Movadef. Entonces es una situación complicada. Pero lo que se viene es un plan B para lo que Castillo tenía y fracasó profundamente, que es cambiar la constitución para que ciertos grupos se perpetúen en el poder y vayan en contra del sano desarrollo de todos los peruanos, el desarrollo de sus familiares, de sus allegados y de sus motivaciones políticas. Entonces hay que ver esto en perspectiva. Y el problema es que mucha gente está pensando bajo los supuestos que todo el mundo quiere una democracia sana. Si empezamos a pensar mal, acertaremos, lamentablemente, en el caso especial de la política peruana. ¿Cuánto tiempo más podría durar esta convulsión social en nuestro país, obviamente manejada por estos grupos extremistas? Porque hay una sensación como que se está estirando, la crisis se sigue estirando y parece que va a llegar un punto álgido del cual ya no vamos a tener retorno. Claro, en primer lugar, en estas situaciones se requiere un liderazgo inteligente y fuerte. Fuerte no quiere decir de represión a lo bruto, porque eso termina siendo peor. Entonces, aquí la presidenta tiene un gran reto y un reto de recién llegada al puesto, de tener la suficiente inteligencia, de asesorarse bien y de mantener una claridad en las acciones en los diferentes campos, sea el policial, el militar, el de inteligencia, el de aprobación popular, el de apoyo político, para que esto no siga escalando y darnos cuenta que esto no posiblemente no sea una simple manifestación popular, que no tiene nada de simple, sino que es un trabajo orquestado con reglas ocultas y probadas a través de la historia que movimientos llegaron a tener el poder y el control totalitario de países con un gran potencial como en el Perú y que ahora están, como ya todos sabemos, muy empobrecidos. Se acaba el sufrimiento, el enojo, el resentimiento de los peruanos con un adelanto de elecciones. ¿La crisis acaba con un adelanto de elecciones o cree que esto va más allá, el problema es más medular? Definitivamente el problema es más medular porque el tema de una nueva elección no genera mucha esperanza en muchos peruanos debido a que las encuestas indican que una gran proporción de los peruanos creen que va a venir más de lo mismo y peor. Eventualmente en este escenario, asumiendo que ciertos movimientos, incluyendo el Movadef, quieren plantear nuevas elecciones y que ya colocaron a un presidente que no tenía la competencia ni la claridad mental ni la validez mínima moral y lo podrían hacer de nuevo bajo otra máscara y bajo otra fachada. Entonces, el problema es mucho más estructural. El problema no se resuelve con una nueva elección, sino
con una forma que vaya más allá de lo que se establece acá y que llegue a que los mejores políticos o los mejores peruanos en términos morales y de competencia terminen yendo a la final de las elecciones, no que terminen yendo los delincuentes más avesados a la final y que como siempre tengamos que ir tapándonos la nariz a la cola de la votación para elegir entre dos cosas terribles, para elegir el mal menor. Doctor, ¿cómo llegar a esto? Porque si recordamos la elección pasada, Pedro Castillo se inmolaba como el candidato rural, como el candidato de los olvidados, como el que iba a resolver todos los problemas estructurales del Perú, cosa que no ha hecho en este año y medio, y las evidencias de los casos de corrupción dicen otra cosa. Entonces, para muchas personas, el hecho de estar involucrado en casos de corrupción o que esté metida toda su familia en esos casos donde se les indica, es ayudar a los suyos. En provincias, es más, lo defienden o defienden a una persona con estas credenciales porque dicen, bueno, está ayudando a su familia. ¿Cómo contrarrestar esta caída de valores con candidatos nuevos que están, o digamos, tienen una imagen con valores, con principios, o al menos así lo estarían mostrando? ¿Cómo contrarrestar estos dos escenarios, tanto en la mentalidad que tienen los ciudadanos en provincia, como también aquí en nuestra política común y corriente en la capital? Sí, la solución es simple y directa, pero su ejecución es muy compleja. Si tenemos la profunda crisis de valores que acaba de describir, el tema se resuelve con un programa nacional de valores. Suena fácil, pero nos va a tardar varias décadas y generaciones, pero tenemos que comenzar en algún momento. Claro, no se le puede decir a los peruanos, ya esta generación está podrida, pero pensemos en los nietos, sino que hay que tener ganancias de corto plazo y existen métodos para no necesariamente cambiar los valores, pero sí cambiar la conducta, que la gente se aguante de hacer su cochinada y empiece a hacer cosas correctas y que eso se vaya generalizando y que luego vayamos paso a paso generalizando eso y que los niños vayan creciendo sin el paupérrimo ejemplo de los adultos y que haya una reestructuración de la educación para que a través del ejemplo los niños vayan aprendiendo los valores. Si Castillo es maestro, Dios mío, ¿qué ejemplo estarán dando esos maestros? No hay que generalizar porque hay maestros para sacarse el sombrero, pero este prototipo de maestro está teniendo una terrible, una trágica influencia en los niños. Y de hecho, en varios estudios que hemos realizado, se le preguntan a los jóvenes, ¿qué quiere ser? Ah, como tal político. Entonces uno ingenuamente piensa, ah, liderazgo y compromiso por el país. ¿Y por qué quiere ser como tal político? Porque no tenía dónde caerse muerto y ahora tiene dos camionetas y una casa y no lo chapan. Entonces hay un efecto de imitación y eso se debe cortar. Una reestructuración radical de la educación basada en el ejemplo de los maestros y así en un periodo récord de 15 a 20 años podríamos tener los cimientos de un país sostenible en bienestar y en desarrollo, pero en el corto plazo con ganancias cortas que nos quiten esa depresión de que todo está perdido y ver que la cosa al final es bien simple como cambiar uno, cambiar la familia y así ir cambiando el Perú. Muy bien, yo le doy las gracias, doctor Yamamoto, por estar con nosotros analizando este tema que nos mantiene preocupados a todo el país, en realidad a todos los ciudadanos, porque esto podría, si es que no actúan de inmediato, podría todavía agrandarse mucho más. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.
Bien, era entonces Jorge Yamamoto, él es psicólogo social, estaba con nosotros analizando el tema de las manifestaciones, este estallido, ya lo ha dicho, Movadef se está moviendo al interior del país y está engañando a la gente, ya lo habíamos analizado desde temprano.